Ayer vinieron los familiares del delegado en Tláhuac y presentaron una carta. Fue desde el jueves. El jueves. Sí. ¿Nos puede platicar qué es lo que se sentaron con usted, qué le dijeron o quién los recibió, en fin? Sí, se hace como se da toda la atención a las personas en la ciudad, desde el área de quejas, ahí presentaron su documento, fue desde el jueves pasado, se enviaron las medidas para recabar la información y en su momento estaríamos valorando si lo que ellos detallan en este documento que nos presentan da o no para algún pronunciamiento de la propia institución. En este momento estamos en el envío de medidas y en la espera de que nos envíe la información las propias autoridades. ¿Cuál es su conformidad, doctora? ¿Qué están pidiendo? Bueno, principalmente están viendo que consideran que están criminalizados, que se les está dando un seguimiento, que se está investigando. Entonces estamos primero nosotros con el documento que ellos nos dan, recabando la información de las propias autoridades y en su momento podríamos estar haciendo alguna valoración. ¿En cuánto tiempo? ¿Precautorias a qué autoridad las hacen? Principalmente a Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad, principalmente PGJ y Secretaría de Seguridad de la ciudad. ¿Cuándo estarían ustedes dando un pronunciamiento y qué tipo de familiares son? ¿Son en primera línea? Bueno, ahí más bien nosotros resguardamos parte por la confidencialidad hasta que ellos no nos autorizan en su momento a dar los nombres completos. Sabemos que ellos mismos han estado haciendo una difusión, pero nosotros por los temas de la Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales no abrimos propiamente la investigación cuando está justo en este tenor. ¿Se filtró el documento en Twitter? Pues ellos más bien lo difundieron, o sea, está en su derecho también de ellos hacer público lo que entregan a la institución, pero como institución nosotros resguardamos hasta que ellos no autorizan en su momento a que se difunda abiertamente qué personas y en qué características se están presentando a la comisión. En este momento está recibido desde el jueves pasado, aunque se hizo público el día de ayer, se enviaron ya las medidas y estaríamos revisando en qué términos nos está contestando la propia autoridad para también darles la información a ellos y tener seguimiento de su caso. Hoy se reúne la Comisión Jurisdiccional en la Asamblea Legislativa justamente para remover del cargo a Rigoberto. ¿Ustedes estarían acompañando este proceso? Propiamente son aspectos que son en procesos que en este caso tienen ya la propia ley en materia de posible destitución de la Asamblea. No tenemos propiamente una queja ni un requerimiento por parte de persona alguna, ni el propio delegado, y pues simplemente se llevarán entonces los procedimientos que corresponden a ese ámbito legislativo. No traemos propiamente un acompañamiento en ese sentido. ¿Cómo van con las 11 solicitudes que presentábamos? Ya tenemos el contacto con la propia Secretaría de Movilidad y las autoridades para efecto de ver las mesas también de trabajo con las personas que en su momento fueron afectadas, que haya mucha información, eso es lo que hemos reiterado, para saber en qué condiciones fueron los operativos, qué tipo de cuestiones pueden hacer ellos para recuperar en su momento los vehículos que se hubieran retirado y más bien ver otras medidas alternas que les favorezca para efectos de que haya posibilidad sin que se afecte lo que es su derecho al trabaro. Doctora, ¿cuál sería el impacto que tendría en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la creación de una Fiscalía General? ¿Ustedes qué posición tienen acerca de ello? Fiscalía General Una Fiscalía General de la República que se supone intervendría en muchísimos otros casos y si ustedes, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto? Nosotros ven que ha habido una generación de aspectos tanto como de fiscales anticorrupción, de la propia fiscal general que está pendiente también para su designación, o sea, estos procesos se están dando de manera temática. Todas las comisiones de derechos humanos tenemos una autonomía de contrapeso, somos entes de Estado, no formamos parte de los poderes y podemos revisar cualquier afectación a cualquier otro poder u otro organismo en la materia de derechos humanos. Propiamente no nos impacta, sino más bien son ya, si se dan cuenta, creaciones de órganos cada vez más focalizados o temáticos para generar una profesionalización y un enfoque muy dirigido a temas que queremos erradicar en el país. Doctora, en relación con esto de los mototaxis, ¿estas reuniones no significa que van a regularizar este servicio? Nosotros lo primero que tenemos que hacer con las personas es darles claridad de en qué condiciones se llevan los operativos para saber qué procede, si es por producto de una investigación, si es un tema porque no tenían los permisos. En segundo lugar, verificar qué autoridades, si es que las hubo, otorgaron permisos que no correspondían, porque lo que estamos revisando y también tenemos que informarle a las personas es que pudiera haber casos donde alguien dice a mí me dieron un permiso, yo pagué y resulta ser una autoridad que no tenía facultad para hacerlo. Ahí sí podríamos nosotros verificar porque podría haber una violación a la seguridad jurídica de las personas, de haberles generado una expectativa que no correspondía por una autoridad que no tenía que emitir ningún tipo de disposición en esa materia. Y otra distinta es qué opciones podría estar dando el propio gobierno de la ciudad para que tengan otros mecanismos, pero vigentes en esta ley que tenemos en la ciudad no aparece la figura del mototaxi. Entonces sí tendría que hacerse incluso una revisión integral de la propia asamblea si quiere generar modalidades adicionales, de las propias, la propia Secretaría de Gobierno que podría acercarse con programas sociales para apoyar en lo que vean qué modalidades les van a dar, pero sí que haya mucha claridad de qué pasó y por qué tenían ellos, si es que nos lo presentan también, y qué tipo de autoridad pudiera haber dado
un permiso que no tenía facultad para darse y que no quede en medio la persona que de buena fe consiguió su permiso y no tenga las condiciones ahora para laborar. Sí tendrá que hacerse una revisión exhaustiva y en nuestro caso primero es que las personas sepan que no necesariamente porque tengan un documento emitido tiene una validez, que sepan también y nosotros ahí identificar qué autoridades y con qué fundamento estuvieron haciendo esto para en su momento también emitir una recomendación y pedir se investigue y se deslinde responsabilidades si es que hubo un uso indebido de este tipo de autorizaciones. ¿Se buscaría una sanción para esas autoridades? Generalmente nosotros cuando emitimos recomendación o cuando vemos que hay algo que se debe investigar, damos vista a las propias autoridades para que deslinden responsabilidades en cada una de las áreas que corresponden. Se habla de que en el caso, por ejemplo, de Tláhuac, del famoso cártel de Tláhuac, que se usaron mototaxis para repartir droga, para distribuir droga, podría estar vinculándose incluso a Ciudad Universitaria y a la distribución de narcóticos. ¿Cómo conciliar ahí el derecho de la autonomía de la universidad, que es también un derecho humano, con la intervención de la autoridad? Bueno, en este caso recuerden que la autonomía es para la libertad de cátedra y todos los temas que tienen que ver con la vida académica. Ya un tema de persecución de delitos, pues están las autoridades competentes para llevar a cabo sus funciones. Y en el caso de mototaxis también decirlo, no generalizar, porque es algo que nos han pedido de manera muy sentida a los que se han acercado, que no se les criminalice. Si finalmente sí hubo quienes pudieron llevar ciertas acciones de esas características, por supuesto que se investigue y se les sancione, incluso ya hay algunos detenidos, pero no por ello la cantidad de personas que se dedican a ese servicio en sí mismos se convierten en alguien que está queriéndolo utilizar para un hecho ilícito. Por eso es muy importante no criminalizar, sí aclarar y hacer una campaña muy específica de identificación de qué pasó y en su momento sí deslindar responsabilidades para efecto de por qué se toleró o se permitió o incluso se emitió un tipo de licencia o permiso que no está vigente en ninguna disposición de los que tiene la materia del servicio público de transporte actualmente en la ciudad. Creo que por un lado no criminalizar, si nos los han pedido y lo hacemos nosotros también, este llamado de que se deslinde persona a persona, caso a caso, pero no se generalice que por el hecho de tener el mototaxi ya era para un fin delictivo. Pero por otro lado es quién les dio esas licencias y les generó esa expectativa para que se investigue y se deslinde la responsabilidad y finalmente qué opciones van a tener para que no les impacte en su labor cotidiana.